Buenas, mi nombre es Carolina Castelo. Hoy vamos a trabajar ejercicios lumbares. Toda la secuencia se basa en ejercicios para lumbares. Bien, hacemos la posición de cuadripedia, contraemos abdomen y vas a hacer bien curva tu espalda y aflojas, sacas pecho y sacas cola, miras hacia adelante. Repetís este movimiento para entrar en calor esa columna. Seguís controlando los movimientos desde la respiración. Inspiro cuando hago curva la columna y exhalo al sacar pecho y sacar cola. Continúo con el movimiento. Bien, ahora vas a elevar una pierna hacia atrás. Leve contracción de abdomen para proteger justamente las lumbares. Sube la pierna y baja, ¿sí? Se contrae glúteos. Fíjate que la parte del torso ni se mueve, ¿sí? Contraes. Si podés, le agregas el brazo contrario. Excelente, cambiamos de pierna. Primero solo la pierna. Bien, hacemos aproximadamente 4 con cada pierna y 4 agregándole el brazo. Bien, te vas a estirar hacia atrás, pegas la cola en los talones, formas la posición del niño. Paso rozando con el mentón la colchoneta, estiro mentón al techo y vuelvo con la cola atrás. Vuelvo a repetir, paso, estiro, mirada hacia el techo, cola a los talones. Controla que tus empeines estén apoyados, ¿sí? Para hacer ese ejercicio y que los hombros estén abajo. Bien, seguimos, me acuesto boca abajo y vamos a repetir las elevaciones de piernas, pero esta vez acostados. Fíjate que la mirada va hacia el piso, la cabeza sigue la línea de la columna vertebral, los brazos se estiran adelante y no quiebro la cintura, ¿sí? Elevo la pierna hasta donde puedo sin quebrar la cintura. Y después le agregamos el brazo contrario. Este ejercicio, además de servir para fortalecer esa espalda, es un ejercicio de coordinación. Bien, ahora vamos con las 2 piernas. Elevo las 2 piernas juntas. Contraigo abdomen, sin quebrar cintura. Continúas con el movimiento. Unas 8 veces, como dijimos antes. Excelente. Sigo con el mismo movimiento. Hicimos aproximadamente 8 repeticiones con las piernas solas y ahora vamos solo con el torso. Fíjate que la cabeza sigue la línea de la espalda, te lo repito. Elevo y aflojo. Seguís controlando desde la respiración. Inspiro profundo, subo y exhalo al bajar. Lo mismo, repetimos alrededor de 8 veces. Estiro brazos y piernas y vamos a repetir el ejercicio de 1 y 1. Brazo y pierna contraria. Seguimos fortaleciendo esa espalda. Otra variante que podemos hacer son los nados. Recorro bien todo el círculo con los brazos. Enorme el círculo. Y continúo con la mirada hacia el piso.
Vas a volver a aflojar colocándote en posición del niño. Repetimos las foquitas, paso rozando con el mentón la colchoneta y vuelvo hacia atrás. Vuelvo a repetir, paso rozando, ojo, los hombros bien separados de las orejas y cola atrás. Repetimos los gatos contentos y enojados, así se llama este ejercicio. Saco pecho, saco cola, miro al frente, hombros lejos de las orejas y vuelvo a mirarme el ombligo. Repetimos unas 8 veces. Bien, nos colocamos de costado. Ponemos la rodilla adelante en línea con la cadera y vamos a hacer elevaciones desde el piso hasta llegar a la altura de la otra pierna. Contraigo arriba bien el glúteo, toco con la rodilla el piso y vuelvo a subir estirando bien la pierna. Hacemos 8 repeticiones a un lado y 8 repeticiones al otro. Vamos a trabajar con un palito. Puede ser un palito de escoba. Lo colocas en la espalda. ¿Sí? Hay 3 puntos que el palito tiene que estar tocando. El huesito dulce o última vértebra de la columna, entre medio de los omóplatos y la cabeza. Las manos van una en la cintura y la otra en la nuca, ¿sí? Los huequitos que forman la nuca y la cintura. Manteniendo los 3 puntos de contacto que te mencioné, vas a bajar con la espalda hiperderecha hacia adelante y vuelvo manteniendo una semiflexión de rodillas. Te recuerdo los 3 puntos de contacto: huesito dulce, entre medio de los omóplatos en la espalda alta y la cabeza. Bajas hasta donde puedas manteniendo esos 3 puntos de contacto. Repetimos 8 veces y después vamos a cambiar los brazos. El que estaba en la cintura va a pasar a la nuca y el que estaba en la nuca va a pasar a la cintura. El ejercicio es lento, ¿sí? Controlado, totalmente consciente de lo que está haciendo mi cuerpo. Los pies van ancho de cadera, las 2 puntas de los pies apuntan hacia el frente. Hay una mínima diferencia entre un pie y el otro, ¿sí? La distancia. Bajo lento y subo lento, ¿sí? Para tener control de mi propio cuerpo.
Bien, vamos a cambiar de posición el palito. Va a ir en la espalda, se apoya en el músculo, ¿sí? No lo dejo caer hacia atrás. Apoyo en el músculo. Separo un poco más que antes las piernas. Presionando el palito hacia abajo. Voy a bajar con la espalda hiperderecha, ya que con los 3 puntos de contacto del ejercicio anterior comprendiste la postura de tu espalda. Ahora bajamos y subimos sin esa ayuda de los 3 puntos de contacto. Solamente mantenemos un punto de contacto con esta posición del palito. Seguimos con las piernas en semiflexión. Al bajar, semiflexiono, al subir estiro todo. Controlo desde la respiración. Bien, ahora vamos sin ayuda del palito en la espalda. Vas a rozar tus piernas con el palito, nunca se separa de las piernas. Bajo hasta la mitad de la tibia y subo. Acordate que al subir te estirás todo, si no me quedo en medio camino, me paro del todo. La cabeza sigue la línea de la espalda, como en los ejercicios anteriores. Y repito este ejercicio también unas 8 veces. En el último me voy a quedar abajo y mantengo unos segundos abajo contrayendo esa postura, ¿sí? Mantengo unos segundos y vuelvo a subir. Mantengo unos segundos, paso el peso a la punta de los dedos de los pies y vuelvo a subir. Bien, ahora vamos hasta arriba de las rodillas, ¿sí? Freno cuando llego con el palito arriba de las rodillas. La espalda continúa hiperderecha. Para ayudarte a mantener la espalda derecha, podés hacer estos ejercicios enfrente de un espejo, ¿sí? Te pones de costado y podés mirar hacia el costado a ver si tu espalda está derecha. Bien, ahora vamos con el palito arriba de la cabeza. El palito siempre tiene que seguir la línea de la cabeza. Cuando llego, bajan los brazos, vuelven a subir y me estiro. Bajo con el palito arriba de la cabeza, baja el palito solo, toco las rodillas, sube y vuelvo a subir todo junto como si fuera un bloque. Son 3 movimientos, ¿sí? Movimiento 1, bajo la espalda con los brazos. El movimiento 2, bajan y suben los brazos. Y el movimiento 3, me paro. Bien, en este último nos quedamos abajo y hacemos unas repeticiones solamente de brazos. Estas repeticiones las vas a sentir, ¿sí? Vas a sentir los músculos de tu espalda. Hipercontraído el abdomen. Si podés, haces unas 8 repeticiones. Si no, puedes hacer 6 o 4, las que vos puedas. Y aflojo abajo, subo redondito. Eso, excelente. Vamos a repetir lo mismo. Una vez más. Bajo con el palito arriba de la cabeza. Bajan y suben los brazos. Y después subo en bloque. Repetimos esto 4 veces. En la última te quedas abajo. Y vienen los movimientos de brazos, solo brazos. Eso, seguilo. Afloja esa espalda y subí despacito, redondito, me incorporo. Perfecto, dejamos el palito y nos vamos cerca de una pared. Yo en este caso voy a usar la barra, pero ustedes pueden usar una pared. Pongo la pierna de adentro en pasé, ¿sí? La puntita del pie está cerca de la rodilla. Y voy a elevar mi cadera para tocar con el glúteo la pared. Es un movimiento de cadera, ¿sí?
trabajan abdominales oblicuos y también trabajan las lumbares, que son los músculos que le estamos dando importancia en el día de hoy. Haces entre 6 y 10 repeticiones y cambias de lado. Ojo, no ir a punta de pie con el pie de abajo, ¿sí? Acordate que es solo un movimiento de cadera. Bien, vamos con el siguiente ejercicio en la barra o con ayuda de la pared. Va el brazo y la pierna contraria, se estiran en línea con el cuerpo, semiflexión de la pierna de base y hago elevaciones, pierna y brazo contrario a la misma vez. Haces 8 repeticiones y volvés. Fíjate que la ida y la vuelta es un bloque, la pierna con el torso van en bloque. No baja el torso y después sube la pierna. Repito una vez más, 8 repeticiones. Si vos podés hacer menos, haces menos, no hay drama. La próxima vez que repitas estos ejercicios, tal vez podés hacer más. Bien, ahora ya no nos quedamos, bajamos y subimos. Acordate que la pierna de base cuando bajás va a semiflexión de rodilla. Bien derecha tu espalda y bien en bloque se mueve la pierna con el torso. Excelente, cambiamos de lado. Vamos a desafiar un poco más el equilibrio y vamos a repetir lo que hacíamos con ayuda de la pared o la barra, pero esta vez sin ayuda. Te concentrás, mirás un punto fijo, semiflexión de la pierna de base y voy derechito hacia abajo y vuelvo, uno con una pierna y otro con la otra. Acá, además de hacer fortalecimiento de espalda, como venimos haciendo, practicas también tu equilibrio, que es hiper importante para la vida cotidiana, para todo. Simplemente para caminar es importante el equilibrio. Bien, nos vamos a ir a la colchoneta, a aflojar todo el trabajo que hicimos hoy. Llevas las rodillas al pecho y dibujas circulitos a un lado y al otro. Podés hacer también un poco de balanceo hacia los costados. Ponemos las manos en cruz y llevamos las rodillas a un lado y al otro. El movimiento es continuo, toco el piso de un lado y toco el piso del otro, intentando que no se separen mis brazos del piso.
Te vas a quedar de un lado, presiono con la mano las dos rodillas hacia el piso e intento que el hombro contrario se quede también apoyado en el piso. La mirada va hacia ese lado, hacia el lado del hombro. Cambiamos de lado. Intento que la cadera esté en línea con la cabeza, así que no se me vaya hacia el costado, que es lo que suele pasar. Inspiro profundo, exhalo y relajo esa espalda, esa cintura, esos abdominales. Vas a agarrarte por atrás de las rodillas y a generar balanceos. Eso, hacia adelante y hacia atrás. Nos sentamos y abrazamos una pierna hacia el pecho. Cruzo el brazo, fíjate que apoyo el codo en la rodilla, más o menos hacia altura. Y roto la cintura. Cambio de lado, rodilla al pecho, espalda bien derecha, hombros lejos de las orejas. Coloco el codo en la rodilla y hago una buena torsión. Vas a colocar el talón en la misma línea del ombligo, inspiras profundo, te estirás y con el brazo contrario vas a buscar esa pierna que tenés estirada. El pecho intenta apuntar hacia la rodilla. Inspiro y al exhalar bajo un poco más. Eso. Mantenés unos segundos y cambias de lado. Controla que el talón siga la línea del ombligo. Pasamos a posición del niño. Vas a dejar un espacio entre tus dos piernas para que entre tu torso, no un espacio enorme, ¿sí? Una pequeña separación para que el torso empiece a ingresar entre medio de las piernas. Vas a pasar el peso hacia los talones. Estiras piernas, cola al techo, hacemos un plegado. El peso va a la punta de los dedos del pie, la cabeza apunta hacia el piso. Me relajo en esa posición. Flexiono rodillas y subo lento. Muy lento para no marearse. Inspiras profundo, te estiras bien, exhalas. Y yo te doy las gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima. Gracias.